Hola amigos, gusto de volver a estar con ustedes, esta vez en compañía de Jonathan Mantilla, un amigo, un colega del arte tradicional del curanderismo. Les presento brevemente a Jonathan Mantilla. Él estudió psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También es terapeuta constelador familiar. Es director general de Taita Jampiri, Centro de Psicoterapias y Medicinas Amazónicas. También tiene una formación en logoterapia y cartas sistémicas. Ya nos hablará de eso. Jonathan, gusto de tenerte aquí en este pequeño espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Ronald, por la invitación y bueno, encantado de estar acá compartiendo contigo un poquito de mi camino y de las medicinas tradicionales. ¿Qué te parece si fumamos ritualmente un mapacho? ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, en realidad yo tengo más sincronía, más conexión con el tabaco líquido y en su forma aérea, como es lo que estamos haciendo ahora con Jonathan, es, digamos, un uso que lo dejo para el ritual, para la ceremonia o para un momento especial, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta medicina tabaco en esta entrevista con Jonathan, así que por eso hemos decidido fumar ritualmente un instante. Bueno, Jonathan, eres director general de Taita Jampiri. Háblanos de este centro terapéutico que tú diriges. Sí, bueno, este centro es un espacio en sí que se abrió a principios del 2010, 2011, ¿no? Acá en la ciudad de Lima, principalmente en Breña, y finalmente ahora estamos ubicados en Miraflores, ¿no? Venimos compartiendo un espacio seguro, ¿no? Donde podemos brindar las medicinas tradicionales, tanto con el tabaco como con el ayahuasca, que son las plantas que principalmente ofrezco, ¿no? Planta de purga y la experiencia con ayahuasca a nivel más enfocado, como te decía, terapéutico, ¿no? Entre otras terapias que son rituales de limpieza, ¿no? Y constelaciones familiares también. Qué bien. Jonathan, como por el perfil de nuestro canal, que es de difusión de noticias sobre la ayahuasca y temas afines, nos gustaría solicitarte que compartas con nosotros detalles de tu iniciación, de tu experiencia con la medicina ayahuasca, cómo sucedió, cuánto tiempo llevas ya en contacto con la madre ayahuasca. Sí. Bueno, empecé más o menos a inicios del 2006, ¿no? Enterándome un poco sobre la medicina, todavía no atreviéndome a contactarme con ella, a tener un primer contacto de toma, ¿no? A enterarme un poquito, empaparme del tema, ¿no? Por amistades, por algunas familiares también que por ahí contaron un poquito su experiencia, pero todavía no cercano a ello, ¿no? Más o menos a principios del 2008 es que empiezo a tener un contacto con la ayahuasca, ¿no? Acá en Lima, y poco a poco fue acrecentando un poquito el tema de la información que iba llegando para mí con respecto a el desarrollo que a futuro de pronto iba a empezar a hacer. En ese momento era algo nuevo, algo bastante asombroso, pero a la vez también como con mucha duda, ¿no? De mi parte. Hasta que a través de los años ha empezado a
como a ahondar un poco más el conocimiento, a despertar también eh, esa intuición propia que la planta despierta en uno, y me ha permitido poder ir abarcando más y presentándome los escenarios adecuados para mi desarrollo finalmente en este campo. Ya son 12 años con este año que vengo compartiendo medicina, ¿no? Profundizando un poco más en el tema, capacitándome, ¿no? Paralelamente no solamente con lo que es el tema de la sanación de las plantas, sino también los recursos psicoterapéuticos que considero en estos años van de la mano con el proceso con plantas, ¿no? Tratando de siempre de dar un enfoque que permita a la persona tener esa contención, ese sostén, ese acompañamiento posterior a la toma de plantas. Qué bueno, ¿ah? Así es. Interesante. Bueno, sobre lo que acabas de decir, por supuesto que tú eres psicólogo, terapeuta, constelador. La pregunta es, ¿no? ¿Te consideras también un curandero y específicamente un curandero ayahuasquero? Dime tú. Como un sanador con medicina amazónica y bueno, enfocado, como te digo, siempre a este movimiento de poder integrar, ¿no? Me gusta mucho la integración que hay en este contexto, ¿no? Netamente no me dedico a la curación como tal, ¿no? Aunque empecé así, pero eh, ahora considero que lo resumo, lo podría resumir como un sanador. Muy bien. Algo que tiene que ver con lo que ya has dicho es preguntarte cómo estableces la relación entre estas disciplinas, ¿no? Del curanderismo tradicional en el Perú, relacionadas con las terapias, todas estas tecnologías actuales para devolver la calma, la salud a las personas. ¿Cómo se da en tu práctica esta relación? Bien, las personas generalmente que se acercan a hacer un proceso conmigo eh, pasan por un filtrado, ¿no? Un filtrado de un poquito contar su experiencia a través de una ficha clínica, eh, de poder un poco comentar si han tenido experiencia con plantas previamente, ¿no? Si ya tienen experiencia en algún ritual, ¿no? En general. Eh, y luego de eso, de esa evaluación, empezamos un proceso que va a empezar primero desintoxicando el organismo de la persona, ¿no? Previamente con una purga que puede ser de tabaco, que puede ser de otras plantas, rosacisa, azucena. eh, y luego de eso, posterior a eso, ver si está en verdad en las condiciones de poder tomar el ayahuasca, ¿no? Lo que complementamos acá es, dentro del proceso de post-dieta, digamos, el acompañamiento terapéutico para poder eh, generar que la persona pueda exponer su contenido, ¿no? Simbólico de todo lo que ha catalizado a través de la ayahuasca, ¿no? Y poderle dar forma un poco a su experiencia, ya que muchas veces se busca la experiencia como tal, pero no profundizar en ella, no de pronto revisar un poco el contenido que va surgiendo en una sesión, ¿no? Entonces, mucha gente se queda como deslumbrada a veces por las plantas, ¿no? Sobre todo por la ayahuasca, ¿no? El viaje, la vivencia, los colores, pero no tienen como de pronto la sugerencia, ¿no? O el conocimiento, ¿no? De poder ahondar un poco más en su proceso y ver qué contenidos le están mostrando de pronto la planta. Incluso hay gente que a veces manifiesta de pronto no haber tenido cierto contenido, pero dialogando de pronto en otro momento, pues llegamos a conclusiones que en verdad la planta sí le mostró algo, sí le hizo ver, revisar toda esa información luego, ¿no? Para finalmente beneficio del paciente. Entonces, de esa manera podemos ver que los contenidos que salen en las plantas los podemos trabajar también, de pronto, en mi caso, ¿no? Con una constelación familiar, para ver un poco el inconsciente de sus temas o de pronto del contenido que salió, o en una sesión terapéutica donde puede dar forma a todo lo que va mostrándole ese camino, ¿no?
Algo que se me ocurre en este instante, escuchándote, Jonathan, es preguntarte si tú consideras que estás continuando algo que se empezó, por ejemplo, en Lima. Yo recuerdo haberte conocido en las ceremonias de Nimairama con la doctora Rosa Llove, ¿no? Con todas estas actividades que hacíamos precisamente en Miraflores, ¿no? ¿Tú dirías que estás continuando Ujú. esta práctica que, bueno, en algún momento lo hicimos con la doctora Rosa, que es juntar las profesiones de la salud, como la psicología y la medicina, con la medicina tradicional, curanderos, y dar un servicio, ¿no?, a una población urbana y precisamente en Miraflores? ¿Qué impresión tienes sobre este comentario que te hago? Sí, en lo personal es un modelo que yo sigo. ¿Eh? Es un modelo que yo sigo desde que conocí a la doctora Rosa, desde que conocí a Taquihuasi también como centro ahí en Tarapoto, bueno, es el lugar donde trabajaba la doctora. Eh, para mí es un modelo que me resultó muy interesante y que también me motivó a poder capacitarme también como analista existencial, luego terapia, luego en constelaciones, ¿no?, en psicología, porque todo esto para mí necesita ser llenado y de una otra manera que sume para la experiencia personal de cada paciente. Y no solamente que se quede como en un tema New Age, ¿no? De vamos a tomar una planta, vamos a experimentar, vamos a tener ese viaje y nada más, ¿no? Sino más bien que la persona pueda llevarse un contenido, llevarse algo que tal vez en la primera toma, en la segunda toma no lo va a terminar, pero que, como siempre se recomienda una tercera toma, en unas 3 tomas en cada oportunidad, ¿no?, pueda ya llevarse un contenido, ¿no?, y de esa manera pueda tener algo de diferente en su proceso con plantas, ¿no? Jonathan, hay gente que considera que estas prácticas son propias de la selva, del campo, de la ruralidad, ¿no? Y tú te has iniciado en Lima, en la ciudad, ¿no? Y hay una pregunta que yo puedo hacerte a ti, específicamente a ti, ¿no? Por tu contexto que estás en la ciudad. ¿Cómo has desarrollado esa labor de curandero con plantas ancestrales en la urbe, por ejemplo, o sanador con plantas ancestrales, ¿no?, en esa selva de cemento que es Lima, por ejemplo? ¿Qué retos o desafíos has tenido que afrontar o trabajar en ti? Bueno, principalmente el distanciamiento de lo natural, ¿no? Acá en Lima, pues, es la capital súper agitada. eh, Muchas veces uno tiene que en el camino viajar a otro lugar para también hacer un proceso personal, ¿no?, para tomar plantas. eh, También la posibilidad acá, ¿no?, dentro de estos años que ha habido de poder tomar ayahuasca, ¿no?, lo que comentabas antes, ¿no?, del Instituto Nimairama, que tenemos la oportunidad de poder estar ahí, pero creo que lo principal es enfrentarte un poco a toda esta distancia que hay, también a la contaminación sonora, de muchos factores que si no hay una disciplina, si no hay un compromiso propio, uno no puede a veces eh, llevar su camino o llevar el proceso de cuidado, ¿no?, de una manera más, digamos, contenida, sostenida, porque es muy fácil distraerse, ¿no?, con una cosa, con una actividad, con otra actividad, el tiempo, el poco tiempo a veces. Entonces, puede haber resultado bastante complejo al inicio, pero que con el tiempo uno va acomodándose y va también encontrando eh, espacios en donde uno puede hacer un proceso, ¿no? Acá yo señalo que hay dos cosas, ¿no? Uno es lo que va a mostrar a las personas, ¿no?, dentro de pronto de las actividades que uno realiza, pero para poder también dar ese contenido uno tiene que llevar a la par un proceso personal, ¿no?, que es fundamental para poder ofrecer un servicio eh, claro, real, ¿no?, honesto y no disfrazado muchas veces, ¿no? Generalmente lo disfrazado siempre tiende a caer en algún momento, ¿no?
pero la idea es que haya un compromiso tanto con el cliente como con uno mismo, ¿no? Entonces va siempre de la mano. Hay mucha gente que piensa que porque uno ya da, ¿no? Nunca más hace trabajo personal o nunca más toma plantas, pero también los sanadores, los curanderos, siempre están entre dietas, entre purgas, entre limpiezas, entre procesos, llevando un trabajo paralelo para poder tener también esa conexión en el campo de las medicinas tradicionales con las plantas, ¿no? Y a la vez también con su mundo interior, ¿no? Entonces, el Lima resulta bastante retador a veces, pero como te decía, principalmente sí podría decir que cuáles han sido los factores a veces un poco de- de tensión aquí, pues es todo esto que hay eh, escaso, ¿no? Diferente con la selva, diferente con estar en un lugar de pronto más retirado, ¿no? En silencio, en donde puedas tener un proceso introspectivo diferente, ¿no? Pero creo que uno se va acomodando, creo que uno se va dando también los tiempos necesarios de acuerdo al propio camino, a la propia motivación, ¿no? Para llegar justamente digamos, a llegar a tener un proceso eh, adecuado, ¿no? Dentro de eh, este mundo urbano, digamos. Jonathan, entremos a hablar del tabaco, que es el tema al que le quisiera dedicar un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, la medicina tabaco es Ujú, una de las grandes medicinas que tenemos aquí en la selva, aquí en el Perú, o en la medicina tradicional, en el curanderismo, ¿no? Por ujú. supuesto que hay gente que de repente no conoce este tema, o personas que han entrado a improvisar, a hacer trabajos con el tabaco y se han generado malos entendidos o se han generado problemas, ¿no? Poca gente sabe que el curandero tabaquero es una especialidad muy valorada. Entonces, quisiera que tú nos compartas, ¿no? Tu punto de vista con respecto a esta medicina tabaco. Haznos una presentación de lo que es el tabaco para nuestro público, por favor, mi estimado Jonathan. Sí, bueno. Principalmente el tabaco, considero que es una de las plantas maestras centrales en Latinoamérica, en la Amazonía de Latinoamérica. Una de las más importantes eh, a nivel de enseñanza, ¿no? Muy completa también a nivel, digamos, en lo que trabaja dentro de la dimensión física, ¿no? De la dimensión psicoemocional y energética, ¿no? Incluso hay curanderos, hay personas que manifiestan que el tabaco tiene, digamos, un valor mucho más alto que la ayahuasca, ¿no? En su proceso de manejo, que puede ser un poco más, en algunos al contexto, más complejo que trabajar con ayahuasca. ¿Ves? Es una referencia de algunos curanderos en algunos lugares, en algunas etnias, no solamente de Perú, sino también pues, de Colombia, de Brasil, ¿no? En Ecuador, lo usan también en Canadá, ¿no? Ya lo están llevando desde hace mucho al nuevo continente. Entonces, todo eso engloba al tabaco como una de las primeras plantas de iniciación para una persona que se dedica, que siente el llamado a dedicarse al trabajo con plantas, pero que también al momento de que una persona va a hacer una ingesta de plantas, principalmente y casi siempre se le purga con tabaco, ¿no? Entonces, el tabaco es una planta de espíritu masculino, una planta fuerte, una planta de fuego, una planta solar, ¿no? Que permite, dentro de sus beneficios a la persona, tener esta claridad mental, volver a centrar un poco la energía, centrar en el presente, aterrizar un poco más. Permite a la vez también a un nivel más físico, pues es un gran desparasitador, ¿no? No solamente de situaciones materializadas en el organismo, sino también a nivel energético, ¿no? Es como un insecticida espiritual,
de larvas, de parásitos espirituales que muchas veces cuando se abre el ritual están ahí, pueden aparecer ahí, ¿no? Entonces, el tabaco va a proporcionar esta limpieza en la persona, ¿no? A esos niveles, ¿no? Pero a la vez también va a brindar esa integración, esa nueva fuerza, esa, como ese empuje para que la persona pueda decidir en su vida, para que pueda salir a la vida y redecidir incluso algunas situaciones que no las tenía claras. El tabaco permite justamente eso, ¿no? Que la persona tome esa valentía, ese valor, esa confianza, esa nueva fuerza para poderse encaminar en su vida y en su propósito de vida sobre todo. Es una planta que te despierta, ¿no? Que te refresca la energía, ¿no? Y tiene muchos usos. Los principales que conocemos, pues la purga de tabaco, ¿no? Que es una decocción del tabaco, ¿no? Muchas veces es decocción, muchas veces es simplemente un remojo, ¿no? Como una filtración ahí, que se bebe y que produce un efecto vomitivo, ¿no? Con la ayuda del agua y que permite evacuar, ¿no? Evacuar, purgar, limpiar, liberar, ¿no? Desintoxicar el organismo a todo nivel. Eh, Otro de los usos que se le da, pues, es el mapacho, ¿no? Lo que hemos hecho al inicio, ¿no? Las sopladas que liberan puntos de pronto de carga energética, que generalmente son la corona, el pecho, la espalda, las manos, ¿no? Entonces, ayuda a liberar, a limpiar, como a retirar energía, si es que está ahí aguantada, ¿no? La soplada va a permitir esa liberación, ¿no? Esa lejanía, para que la persona pueda quedarse nuevamente con su estado, digamos, al menos en equilibrio, ¿no? O despejado de lo que lo puede estar perturbando en ese momento. Otro de los usos es el rapé, ¿no? Que el más puro es el rapé solamente de tabaco, ¿no? Ahora ya lo usan con otra mezcla de plantas, ¿no? Agregados que le dan. Es un polvillo que se inhala por las fosas nasales, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Y que permite también tener una evacuación de mucosidad, de flemas, muchas veces, a veces vómito, lagrimeo, que adormece, que marea un poco. En algunas personas más sensibles a veces llegan a tener visiones, pero también es un depurador, ¿no? Y generalmente da esa claridad para poder pensar muchas veces, tener esta conexión con el mundo interior, ver cosas, entender cosas de otra manera. Es como si ingresara un terapeuta, ¿no? En espíritu, en astral, al organismo y empezar a activar todas esas funciones en la persona que lo tienen de pronto distraído o que no puede darse cuenta en su día a día que están ahí, pero que necesita poderlas revisar, ¿no? Incluso a veces la gente se acerca a esto para hacer una consulta, hacer una pregunta al tabaco. Entonces, a través de ese tipo de ingesta, uno llega también digamos, ese encuentro íntimo con la planta, ¿no? Con el espíritu de la planta, al igual que mapachando también, ¿no? Otra forma que yo uso es el tabaco macerado, ¿no? El tabaco en aguardiente, que se usa mayormente en la tradición de curanderismo del norte, ¿no? Generalmente, que se inhala también, ¿no? Se inhala también el tabaco, El es el ciclado, pues. cingado, ¿no? Ujú. El cingado, así es, bueno, singa es nariz en quechua, entonces se inhala el tabaco también, ¿no? Por la fosa izquierda, por la fosa derecha, hay un ritual de por medio, ¿no? Que permite que la persona también tenga cierta evacuación, pero lo que se busca es que eh, ese sacudón que da el tabaco pueda permitir que la persona regrese nuevamente a su centro. O sea, generalmente la idea es que la planta pueda conectar con el corazón de la persona, con el espíritu de la persona, y se geste un diálogo armonioso, de verdad, muchas veces de crudeza, que en el acompañamiento que se permite a la persona con el terapeuta, con curandero, va a dar forma a esos contenidos que puedan salir y a lo que pueda estar pasando existencialmente en ese momento o energéticamente también, ¿no?
Entonces, el tabaco es ese mediador que permite ingresar, ¿no? Desde este plano material, desde esta dimensión a los campos invisibles de la persona, al campo espiritual, al campo energético, y que para el terapeuta curandero va a servir como esa protección intermedia, ¿no? Para que no haya una contaminación tan fuerte, una recepción tan fuerte en la persona que está convidando la planta, ¿no? Entonces, eh, hacer un ritual, abrir un ritual, también no solamente va a abrir a la persona, sino también va a abrir otro campo. Entonces, siempre como que el ritual hay que cuidarlo, hay que saber hacerlo, hay que tener ciertas pautas no muy precisas para que todo esto pueda dar forma y la experiencia para la persona, sobre todo, pues la persona finalmente la que se sirve, pueda ser la mejor, ¿no? Pueda ser la mejor siempre y no termine pues más perturbado de lo que llega, sino más bien que pueda irse con una claridad, ¿no? Y con una sensación de sostén, porque el tabaco te da justamente esa sensación de que te protege, que te da fuerza, que te apertura, que te acompaña, es ese calorcito que se expande en el cuerpo, ¿no? Y que, digamos, acompaña a la persona en su camino, ¿no? Y que muchas veces sin tomar una planta, sin tomar el tabaco, la persona también puede llegar a conectarse a través de los sueños, que con mensajes, con revelaciones, ya que el tabaco trabaja mucho el campo onírico, ¿no? Entonces ahí es donde a veces llega la enseñanza, llega el sueño, llega esa verdad que de pronto estaba buscando en el ritual y que tal vez no encontré, pero que aparece ahí muchas veces de manera simbólica y que puede ayudar a la persona a encontrar justamente eso, ¿no? Que tanto buscaba. Y Eh, básicamente eso. Qué bueno que estemos ilustrando de esta forma con tus declaraciones, con tu disertación, Jonathan, sobre el buen uso del tabaco y sus virtudes y sus beneficios, que son importantes, que son grandes. ¿Ah? Como te dije al inicio de esta entrevista, yo personalmente tengo una maravillosa conexión con el tabaco en su versión líquida, ¿no? Algunos otros quizás la tienen más mapachando, fumando, ¿no? O con el cingado o con el rapé, ¿no? Y qué bueno que estemos hablando de esto para que se aclaren muchas dudas, porque han habido problemas, ¿no? Han habido dificultades, han habido comentarios de personas que no conocen el tema, y a eso voy, ¿no? Nos gustaría que tú realices algunas aclaraciones pertinentes, ¿no? Sobre el buen uso del tabaco frente al mal uso del tabaco, ¿no? Obviamente no te pido que reveles tus secretos, tus formas. Cada curandero, cada sanador tiene lo suyo, eso se respeta. Eso es el resultado de su trabajo, de su dieta, de su experiencia, de su sabiduría. Pero por favor, coméntanos estos problemas que se han generado con respecto al mal uso del tabaco. Claro, generalmente yo considero que viene a darse un mal uso cuando hay un primer encuentro desinformado, ¿no? O hay un primer encuentro en donde no se respeta la dieta que hay que tener, la preparación y no se consideran de pronto las contraindicaciones, que es fundamental en estos procesos con planta. O sea, principalmente la persona tiene que pasar primero por una pequeña evaluación. Y eso es algo que, si bien el mundo occidental lo está incluyendo, hoy en día hay más conciencia de esto en varios puntos no solo de Perú, sino del mundo en general, en donde ya hay gente que se preocupa por dar primero una ficha clínica para ver el historial médico de la persona, si hay enfermedades mentales, si ha tenido operaciones, si consume drogas, si consume fármacos, si tiene problemas psiquiátricos, si has tenido también ingesta de algunas plantas, ¿no? Entonces,
todo eso va a ayudar al terapeuta, al curandero, al sanador, a que pueda tener una idea de cómo se encuentra esa persona, ¿no? En su pasado, cómo se encontró y cómo se encuentra en su presente. Y luego de eso, poder hacer la dieta pertinente, ¿no? Cierta restricción de alimentos, ¿no? También la abstinencia sexual, que es muy importante, ¿no? Cuidar esa energía y tener esa preparación previa al consumo de tabaco, tal vez principalmente cuando se toma una decocción de tabaco, ¿no? El mapachado, el cingado, el rapé, es un proceso tal vez más breve, más corto, ¿no? Donde el acompañamiento si bien debe estar al inicio, de pronto la persona luego lo puede hacer solo, pero en el caso de la purga es una técnica, yo considero que sí requiere un acompañamiento y que aventurarse a hacerlo solo puede traer consecuencias, ¿no? Incluso para gente que puede dietar, que puede hacer todo esto, porque se abre mucho, ¿no? Las plantas abren mucho, como te decía, y ahí pueden entrar también ciertas filtraciones energéticas o espirituales que se anclan por ahí, que en ese momento de pronto no generan cierta revolución en el organismo, pero que luego empiezan a haber sensaciones raras en el cuerpo, decaimiento, cansancio, dolor de cabeza, sueños pesados, falta de energía, puede llegar una enfermedad, puede llegar manchas en el cuerpo, puede perderse el sentido de la vida. Entonces es muy importante que la persona pueda tener claro que si va a ingresar a un campo de curación energética a través de plantas, es que tiene que haber una preparación previa. Y muchos extranjeros, ya lo hemos visto, hay registro de eso, eh, en donde han ido de pronto a una comunidad, se han acercado de pronto a una persona que convida plantas y no han pasado por ningún filtro, ¿no? Es más, ni siquiera se entienden bien en el diálogo con la otra parte. Y dicho esto, porque muchas veces los curanderos originarios que están en su localidad no hablan muy bien el español o lo hablan a medias, no siempre van a tener un guía, perdón, una persona que pueda hacer una traducción, ¿no? De pronto con el inglés o otro idioma, y un poco que ahí se pierde y se basa todo en la confianza, ¿no? En esta confianza, en esta mirada que se dice, ¿no? Algunas personas, no, no todas, pero que cuando hay esta postura de curandero, de sanador, dicen, no, ya lo vi, ¿no? Ya está, yo sé que todo va a ir bien, ¿no? Y muchas veces va mal, porque hay una confianza ahí que proviene de pronto de otras estructuras, más que todo mentales, ¿no? Como el ego, y que pueden generar al final, pues, un deceso, ¿no? Como ya lo hemos visto. Entonces, y la otra parte, que simplemente por un hecho de económico, de ganar dinero, ¿no? Cobran, ya te doy, y bueno, o sea, yo te dejo bien, te vas bien, pero de ahí no sé, ¿no? Y no hay una postdieta, no hay un cuidado postdieta, no hay un primer inicio de cuidado. De pronto el proceso también, durante el proceso, es un proceso bastante improvisado, ¿no? Eh, y todo eso puede afectar, ¿no? En general a la persona. Entonces, el tabaco es un campo bastante amplio, ¿no? Y a nivel médico, a nivel científico, ya hay estudios que están dando a conocer en Europa, ¿no? Los parches de nicotina, el hecho de las purgas del tabaco, eh, hacer micropurgas, el uso del rapé, el uso del mapacho, como beneficios antivirales, ¿no? Antiparasitarios en el cuerpo, en el organismo de la persona, ¿no? Que permiten de pronto en este momento ya hacer una diferencia total de lo que es tabaco, el tabaco amazónico, el tabaco negro, el mapacho, de los cigarrillos que comúnmente la gente consume a diario y, o sea, de manera muy urbana, ¿no? Muy como estética, ¿no? Muchas veces, pero que no tiene ninguna finalidad y que contiene obviamente muchísimas toxinas que no van a ayudar en nada al organismo ni a la persona. Entonces, no hay ninguna conexión ahí, ningún contacto espiritual, no hay un respeto por el ritual, no hay un respeto por el acercamiento a la planta. Es una profanación
que puede terminar en adicción, ¿no? Porque las plantas también tienen eso, ¿no? El espíritu de la planta mal usado puede llevarte también a tener un apego muy fuerte, una adicción, se gesta ahí algo, como dicen, castiga a la planta, ¿no? Y eso pasa con el tabaco, pasa con la coca, pasa con los psicodélicos, ¿no? Los enteógenos. Entonces, todo eso eh, tal vez ahora puede estar ya diferenciado, ¿no? De lo que es en verdad las propiedades curativas desde una tradición, ¿no? Milenaria, ancestral, que es de muchos años, y del uso que ahora se le da frecuentemente al tabaco como tal, ¿no? Al cigarrillo, ¿no? Y todos esos derivados de pronto que ahora hay esencias y tantas cosas, ¿no? Entonces, yo considero que uno tiene que informarse previamente, ¿no? Para poder tener una ingesta de plantas, sobre todo el tabaco, ¿no? Poder informarse, poder capacitarse en esa preparación, recién poder encontrar el escenario seguro también, y investigar también, ¿no? Con quién lo toma, para que todo se dé de la mejor manera, ¿no? Hay pacientes que a veces me ha tocado que me dicen, ay, son tantas fichas, son tantas cosas por llenar. Yo le digo, sí, acá es así, ¿no? También hay otros lugares donde puedes ir y tomar y listo. Pero acá hay que conocerte, le digo, es un cuidado mío en lo personal y también un cuidado para ti, le digo, ¿no? Entonces hay que tener esa conciencia también de respeto, ¿no? Y generalmente las personas pues que lo toman tan a la ligera son adolescentes, preadultos, ¿no? Que están buscando las experiencias, buscando algo diferente de pronto en el mundo de las plantas, ¿no? En el chamanismo, ¿no? Entonces ahí hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Muy bien, Jonathan. Hay un tema que, por supuesto, ya lo has adelantado en algunos comentarios anteriormente, esto de la relación curativa entre la medicina tabaco y la medicina ayahuasca, ¿no? Tú hablaste de integración, de complementariedad, pero danos detalles de cómo, obviamente, por supuesto que sí, seguramente tú lo practicas y yo también, también se puede hacer uso del tabaco solamente, es decir, hacerse una purga, hacerse un proceso solamente con el tabaco y dejarlo ahí, pasar el tiempo, ¿no? Pero también hay esta otra práctica que es la combinación. Puede ser inclusive el mismo día, ¿no? Inclusive se prepara ayahuasca con un poco de tabaco o hacer una purga un día y los siguientes días sesiones de ayahuasca. Háblanos de esta combinación e integración de estas dos medicinas, mi querido Jonathan. Sí, a ver, como te decía hace un momento, siempre que se va a tomar ayahuasca, al menos trato yo de brindar esa experiencia, ¿no? De que pueda haber una purga previamente, ¿no? Que normalmente no la dan, en verdad. Acá en Lima al menos no la dan, ¿no? Generalmente de frente a la ayahuasca, ¿no? Entonces, eh, el proceso de iniciación con purga, en este caso, permite que la persona pueda primero llegar al primer acercamiento del ritual, a la primera experiencia de los icaros, de las sensaciones, de la depuración, ¿no? Y pueda tener justamente, llegar a tener esta fuerza, este sostén para la ceremonia de ayahuasca, que es un proceso totalmente diferente, ¿no? Entonces, la persona llega con sus cosas, ¿no? Con sus emociones, con sus situaciones ahí energéticas, espirituales muchas veces, incluso con brujerías, y ya, bueno, ese es otro tema. Y en la purga se empieza a depurar eso, se empieza a moldar un poco, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer. Y es muy importante este primer acercamiento depurativo, de desintoxicación, para que la persona pueda pasar a tener una sesión con ayahuasca en la que el cuerpo está más liviano, la energía está más ligera, está más fresco, está un poco más fuerte. No siempre pasa eso, hay gente que a veces el tabaco lo debilita mucho, hay gente que a veces dice, ay, me siento muy cansado, pero es parte del asentimiento del proceso y de pronto de lo que en ese momento está depurando y limpiando en su organismo, ¿no? No solamente físico, sino también energético, espiritual. Entonces, es importante este primer proceso, ¿no? Y bueno, la ayahuasca, pues es otro cantar, ¿no? Es otro tema.
pero que en conjunto funcionan como lo masculino y lo femenino. En esa integración, en esa dualidad que también se vive dentro de la ceremonia a través de las sopladas, ¿no? El mapacho que acompaña, el fuego del tabaco que viene de la noche anterior de pronto, ¿no? O de la mañana misma, ¿no? A la toma, pero que está siempre en esa dualidad, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Fuego, fuego, agua, ¿no? Entonces, siempre estamos como pasando a eso, pasando en esa sincronía de la vida, de la existencia también cíclica de pronto que pasa la persona desde la fuente de mamá hasta la fuerza de papá, ¿no? O ese impulso de la fuerza de vida hacia el mundo luego material, ¿no? En donde va a primar mucho esa fuerza, esa mirada, esa, digamos, apertura que da la fuerza masculina, por decirlo así. Entonces, de esa manera podemos llegar a un encuentro más parejo, más en equilibrio para la persona. Ahora, también se puede dar solamente la purga, ¿no? Hay gente que generalmente a mí me solicitan purgas privadas, entonces, más allá de las grupales que realizo una o dos veces al mes, en donde la persona va simplemente a depurar, ¿no? Va a limpiarse, va a tener este proceso y listo, ¿no? De ahí lo repite al mes, a los 15 días, dependiendo de las indicaciones también y cómo se encuentre la persona. Y hay otros usos que en el caso mío, pues yo utilizo más el tabaco macerado y tengo un contexto que es una terapia de tabaco, ¿no? Es como una mesa de diálogo en donde profundizamos no solamente a través de este singar tabaco, ¿no? Inhalar tabaco, que es depurativo también, pero profundizamos un poco ya en un tema más terapéutico, ¿no? Hablamos de situaciones que le está pasando a la persona, ¿no? Dentro de todo ese proceso hay una limpieza, hay una armonización, ¿no? Entonces, también se pueden dar esas rondas de diálogo, ¿no? Que antiguamente se hacían, perdón, y se hacen actualmente también en medio de una fogata muchas veces, ¿no? En Colombia, por ejemplo, fuma mapacho, están también sobándose las encías con coca molida, con polvo de coca, y todo esto va a generar también una apertura en la persona al diálogo, ¿no? Tanto la coca que nos abre el corazón, como el mapacho que también nos lleva a pensar un poco, a hacer una pequeña meditación con nosotros mismos de cómo nos encontramos. Entonces, estos diálogos abren mucho conocimiento y llega también mucho conocimiento nuevo a la persona cuando se encuentran en este proceso sensible, ¿no? De acercamiento con las plantas, dentro de su ingesta adecuada, ¿no? De su ingesta respetuosa, ¿no? Entonces permite que la persona pueda a veces sorprenderse un poco de lo que dialoga, inspirarse, porque el mundo espiritual es un mundo de inspiración, y captar también eso, que puede compartirlo con los demás. Y yo considero pues que antiguamente también había eso, ¿no? Las mesas de diálogo, las rondas de diálogo, probemos esta planta para ver qué nos enseña, qué nos pasa. Algunos se murieron y así se fue descubriendo todo, ¿no? En caso, pues, ahora del tabaco, que al menos eh, lo tenemos acá también de uso en la capital, pues yo considero que es ese puente que permite que la persona también pueda tener esta conciencia de valorar la tradición, ¿no? De valorar también estas enseñanzas que se han mantenido y se han ido heredando de una u otra manera eh, a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Muy bien, Jonathan, qué interesante, qué ilustrativo, ¿no? Qué bueno que nos compartas tu experiencia, tu sabiduría en esta entrevista. Yo estoy muy agradecido a ti y sí he querido hacerte esta entrevista porque he venido viendo tu trabajo, te he conocido ya hace 8 años más o menos y hemos ido compartiendo conversaciones, ¿no? Intercambio de idea. Y bueno, y eso es muy saludable, muy productivo también entre curanderos, entre sanadores. Bueno, me gustaría invitarte ahora para cerrar esta entrevista, que brevemente nos comentes sobre las otras actividades que estás realizando, estas, las de sanador con plantas ancestrales, pero también las de terapeuta, las de psicólogo. Por favor, haz una invitación a nuestro público también.
Bueno, gracias por el espacio y la oportunidad, Ronald. Eh, muy gustoso de haber compartido hoy contigo. Y bueno, si alguna persona pues desea tomar plantas, tener una experiencia contenida en un espacio eh, que tenemos mucho cuidado, ¿no? Mucho control con las dosis y con el contexto de respeto de la tradición, ¿no? De la medicina masónica, pues pueden comunicarse al 940-14-3772, en el Centro Taita Jampiri, acá en la ciudad de Lima. Estamos en Miraflores en este momento y no solamente para hacer procesos con plantas, también si desean una consulta personal de terapia, de constelaciones, también al mismo número. Y los invito, bueno, en este momento a participar de los talleres de constelaciones familiares que estoy realizando todos los lunes de 4 a 8 de la noche vía Zoom. Pueden escribirme a interno si desean constelar o si desean participar también gratuitamente. Está abierto para que las personas puedan conocer también esta herramienta terapéutica, ¿no? Muy aparte de lo que estábamos hablando principalmente hoy, ¿no? Que son las plantas. Muchas gracias, Ronald. Bueno, amigos, ya saben que en Lima tienen un lugar muy recomendado que es el de Jonathan Mantilla, ¿no? No solamente de Lima, también de otras partes del mundo, porque ahora estamos con mucho intercambio de viajes y de visitas. ¿Algo más que quieras agregar, Jonathan? Y de corazón te decimos gracias. No, igual agradecerte mucho la oportunidad, Ronald. Bueno, nos vemos la próxima.